Hola, hola. Bueno, no quería que termináramos el año sin hacer la segunda parte del video de Nick 33. Habrá posiblemente una tercera y hasta podría ser una cuarta parte. El tema es bastante largo, bastante complejo, pero por lo menos quería avanzar un poquito antes de que termine el 2023. Vamos a empezar desde el párrafo 30, donde nos habíamos quedado, sobre ganancias por acción diluida, y vamos a comenzar nuestra lectura. Como ven, ya viene sobre allá, pero vamos a ir haciendo la lectura en conjunto. Recordarles que estos videos tienen la intención de que ustedes vayan siguiendo la lectura con la norma y lo ideal sería lean el párrafo, van a ver si lo entendieron y después escuchen la explicación. La idea es hacer un estudio profundo de la norma y no quedarse solo en la superficie. Eh, bueno, sobre ganancias por acción diluida, recordar un poquito, teníamos la ganancia por acción ordinaria, la cual es simplemente agarrar el- la utilidad del periodo que es atribuible a los dueños, a los accionistas eh, de los instrumentos últimos de patrimonio, y dividirlo entre la cantidad de instrumentos de patrimonio que tienen derecho a ese resultado durante el año en promedio. Y las diluidas es el concepto que vamos a ver ahorita, que la ganancia por acción diluida básicamente es comenzar a ver esos instrumentos complejos que podría llegar a tener la empresa, como opciones de compra de acciones, instrumentos convertibles, entre otros, pagos basados en acciones según IFDOT, etcétera, que podrían ya sea alterar el resultado o alterar la cantidad de acciones, y que el resultante de esa alteración, si hubiese sucedido, que en teoría no ha sucedido, por eso no lo estamos incluyendo en el de ordinarias, si hubiese sucedido, hubiesen tenido efectos dilusivos. ¿Y qué significa efectos dilusivos? Significa que el valor de la ganancia por acción hubiese disminuido en el periodo. Entonces vamos a leer. Dice: la entidad calculará los importes de las ganancias por acción diluidas para el resultado del periodo atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio y de las actividades continuadas, ¿verdad? Recordemos que hay una separación entre actividades continuas y actividades no continuas. Eso ya vendría de la NIF 5. El punto acá es que hay que hacer el cálculo, ya, hay que presentarlo por separado. También hago otro recordatorio para los que no recuerdan tanto el video 1. Esto aplica para empresas que están en mercados públicos, ¿verdad? En bolsa y demás, o que estén en proceso de entrada a bolsa. Para calcular las ganancias por acción diluida, hay que ajustar el resultado del periodo atribuible por todos los efectos dilusivos inherentes a las acciones potenciales. Y aquí esto es sumamente importante porque vamos a estar hablando siempre de efectos dilusivos y de acciones ordinarias potenciales. ¿Por qué vamos a hablar de efectos dilusivos? Porque habrán efectos antidilusivos, efectos que hubiesen hecho que la ganancia por acción más bien se incremente. Esos no hay que considerarlos en el cálculo, solo los que sí son dilusivos. Y hablamos de acciones ordinarias potenciales porque estamos pensando en estos instrumentos que pudiesen haber surgido en el periodo porque potencialmente tuvieron el derecho para aparecer. Ok, vamos a continuar con la lectura. El objetivo, bueno, aquí nos están diciendo que el objetivo es simplemente hacer una revelación de cuál sería la ganancia por acción si hubiesen tenido en cuenta los efectos dilusivos de las acciones potenciales, lo mismo que venimos hablando. Eh, y nos va a decir qué podría, ejemplos, digamos, aquí estamos en temas meramente académicos, de enseñar, y nos va a decir un par de motivos por los cuales podría haber variación entre la ganancia por acción ordinaria y la ganancia por acción diluida. Dice que el resultado se incrementará por el importe de dividendos e intereses y se ajustará por cualquier otro cambio, ingresos y gastos que pudiera resultar de la conversión de acciones ordinarias potenciales con efectos dilusivos. Eso básicamente lo que nos está diciendo, y vamos a ver los ejemplos, no se preocupen, es que
hay casos donde, por ejemplo, yo tengo un bono convertible, ese bono convertible está devengando intereses que están en el gasto y por tanto están restando en el resultado del periodo atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio. O sea, están restando en la utilidad y como están restando en la utilidad, si ese bono convertible se hubiese convertido, esos intereses no hubiesen sucedido. Y como esos intereses no hubiesen sucedido, entonces el resultado se hubiera incrementado. Por otro lado, el promedio de las acciones, que es lo que dice el punto B, se hubiese incrementado, porque se hubiera presentado la acción de haber convertido todas las acciones ordinarias potenciales, recordemos que estamos hablando de acciones potenciales, con efectos dilusivos. Entonces, básicamente esto es cuando, igual tenemos el ejemplito en el otro video, pero esto es cuando la utilidad pudiese incrementar, pero eso es el numerador, pero el denominador incremente en una mayor proporción y por tanto el resultado tenga efectos dilusivos, es decir, de una ganancia por acción menor. Eh, Hasta acá, el párrafos del 30 al 32 son meramente académicos, son simplemente para ir ilustrando y ya vamos a entrar en la materia. Vamos a empezar a hablar de las ganancias a profundidad, ¿verdad? Porque ya algo se nos ha mencionado. Y bueno, aquí cuando nos habla de las ganancias, es un poquito lo que nos va a hablar, pero al final la esencia es esa, la esencia es pensar si las acciones se hubiesen convertido, qué efectos hubieran tenido en el resultado. ¿Ok? Plantearnos ese escenario hipotético y llevarlo a números. Entonces lo que dice es que el resultado del periodo atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio, es decir, la utilidad, y a partir de hoy voy a decir la utilidad, se ajustará por el efecto neto de impuestos o sea, vamos a ajustarle el efecto neto de impuestos, hay que considerar también la parte tributaria, de los siguientes puntos. El primer punto, el importe de dividendos u otras partidas asociadas a las acciones ordinarias potenciales con efectos dilusivos que se hayan deducido para obtener el resultado del periodo bueno, la utilidad eh, calculado de acuerdo con el párrafo 12. Entonces, por ejemplo, cuando hay dividendos que han estado restando para obtener la utilidad del periodo, eh, esos hay que sumarlos, ¿verdad? Porque antes estaban restando, pero hay que sumarlos. Cualquier derecho reconocido a las acciones ordinarias potenciales con efectos dilusivos, igual intereses, por ejemplo, o alguna dieta o alguna cuestión que hubiese implicado algún gasto en el periodo y que ahora hay que resarcirla, o más bien habría que devolverla, pues habría que sumarla, ¿verdad? Y cualquier otro cambio en ingresos y gastos que pudiese resultar de la conversión de las acciones potenciales. Que podría ser otro cambio de ingresos o gastos y podría ser algún análisis que se requiera un análisis actuarial, no sé, por algún motivo se requiere un análisis actuarial, ese es un gasto para la conversión, entonces habría que sumar ese gasto potencial si se hubiesen ejercitado las acciones. Estoy inventando, ¿verdad? Otra posibilidad son los gastos de registro, aunque según el 32 los gastos de registro deberían de sumarse al valor de las acciones en patrimonio. Eh, pero asumamos que no hicimos caso a la ley 32 y que lo hubiésemos registrado como gasto, bueno, entonces habría que restarlo en este caso porque es un gasto que no ocurrió, ¿verdad? Es un gasto que potencialmente ocurriría si se ejerce la conversión de las acciones potenciales. Vamos a ver el ejemplo 6 para tener un poco más de claridad. El ejemplo 6, lo que nos dice tiene que ver con obligaciones convertibles. Nos va a decir que originalmente tenemos una ganancia de 1004 unidades monetarias y habían acciones en circulación de 1000. Entonces significa que la ganancia por acción es de 1.004, como que usan solo dos decimales, dejaron el 1.00. La hipótesis del ejercicio nos dice que hay obligaciones convertibles, hay 100 obligaciones convertibles, y que cada paquete de 10 obligaciones es convertible en 3 acciones ordinarias. Vamos a ver cómo se come eso. Pero básicamente significa que aquí tendría que 30, ¿sí? Son 30. ¿Por qué? Porque significa que de 10 en 10 se pueden convertir en 3. Entonces, si esto lo divido en 10, 100 dividido entre 10 me da 10. Y esos 10 paquetitos de 10 acciones se pueden convertir a 3. Entonces sería 3 por 10, 30. Bueno, tenemos una ganancia atribuible, bueno, acá, una utilidad de 1004, pero dice que en el periodo se registraron gastos por intereses asociados a esas acciones convertibles
por 10 unidades monetarias. Entonces significa que a estos 1004 hay que sumarle los 10, veanlo acá, donde lo están haciendo. Pero hay que quitar el efecto de los impuestos, porque el impuesto relacionado con estos 10 hubiese sido de 4. Entonces hay que sumarle los 10, pero quitarle los 4 para tener un resultado de 1010 como utilidad posterior a la conversión de las acciones potenciales. Ya vimos cómo sale el 30, ¿verdad? Que el 30 sale de agarrar los 100, dividido entre 10 por 3, 30. Y luego lo que vamos a hacer es calcular el número de acciones ordinarias para calcular el promedio. Aquí se está asumiendo que durante todo el periodo eh, eh, el- las convertibles estuvieron disponibles, ¿verdad? La posibilidad de conversión estuvo abierta durante todo el periodo, por eso no se promedia en temas temporales como vimos en el video anterior. Y entonces la utilidad por la ganancia por acción diluida va a ser dividir los 1010 entre los 1030 y nos va a dar un 0,98. Como este 0,98 es menor que el 1,00, entonces sí estamos ante un efecto dilusivo. Si no estuviésemos ante un efecto dilusivo, no tendríamos que hacer nada en relación con el, digamos, no habría que reflejar ese efecto de conversión posible o potencial, porque es antidilusivo. Ahorita vamos a hablar de un ejemplo donde viene tal cual. Ok, listo. Entonces tenemos la utilidad, se ajusta por las cosas que le he pagado a las potenciales y cualquier cosa que le haya pagado y cualquier otro gasto o ingreso que se hubiese incurrido en la conversión. Se supone que después de que se ha hecho la conversión, estos gastos que se incurrieron en este año no van a volver a aparecer. ¿Por qué? Porque ya no existen esas acciones potenciales con esos derechos, ahora son simplemente acciones ordinarias. Potencialmente, ¿verdad? En esa realidad hipotética que no necesariamente lo que ha ocurrido. Pero se supondría que no van a volver a aparecer. Eso es lo importante del párrafo 34. Y en el párrafo 35 eh, nos habla un poquito de esto que hablábamos de que podrían haber ingresos o gastos, que habría que, cuando se reducen los gastos por intereses, bueno, ese es un caso muy interesante, es un caso puntual. El párrafo 35 lo que nos dice es que a veces a la alta gerencia se le pagan bonificaciones en función de los resultados del periodo. Si, por ejemplo, esas acciones ordinarias no existiesen más, no habría gasto por intereses. Y como no hay gasto por intereses, la utilidad del periodo es mayor. Y como la utilidad del periodo es mayor, podría ocurrir que la bonificación que habría que pagarle a la gerencia es mayor. ¿Ok? Por ejemplo, aquí lo dice, dar lugar a un incremento en los gastos asociados al plan de participación no discrecional de los empleados en las ganancias. O sea, un bono o algo relacionado con las ganancias. Eh, lo que indica el párrafo 35 es que para calcular ganancia por acción diluida, hay que ajustarle ese gasto incremental que habría por la bonificación a los empleados. Es decir, si, voy a agarrar el ejemplo anterior, si dentro de estos 2004 hay ya deducido un gasto por beneficios a empleados de 500 por bonificación a los empleados, valga la redundancia, pero que haciendo la conversión y dando una utilidad mayor de 1010 en vez de 500 hubiesen sido 550, ese gasto incremental de 50 habría que restarlo aquí y estamos hablando de 960 en vez de 1010. Espero que se entienda. Pero básicamente es esos gastos ficticios o en la realidad hipotética donde se hubiesen convertido los instrumentos, habría que entenderlos como gastos reales y habrá que reducirlos al resultado. Igual para ingresos, que es un poquito más extraño. Listo, eso es todo lo que nos habla de las ganancias, 3 párrafos más. Y ahora vamos a hablar de las acciones. ¿Okay? Recordar, la ganancia por acción diluida es un ratio, una razón de ganancia dividida entre acciones. Entonces ya hablamos del numerador, que eran las ganancias. Ahora vamos a hablar del denominador, que son las acciones. Ok, aquí es algo muy importante. Y es que para calcular el promedio ponderado, vamos a entender que las acciones potenciales se habrían convertido desde el comienzo del periodo, o, digamos, aquí lo aclara, si la fecha de emisión de esos instrumentos potenciales hubiese sido posterior al inicio del periodo, eh, entenderíamos que
el ejercicio de la opción hubiese ocurrido desde el inicio del periodo. Perdón, desde el inicio de la emisión, desde la fecha de emisión. Entonces, la fecha más próxima entre el inicio del periodo y la fecha de emisión es lo que habría que considerar como el momento de ejercicio. ¿Por qué? Porque si no tenemos que ponernos a pensar, uy, y si lo hubiera convertido el 3 de enero, uy, si lo hubiera convertido el 14 de febrero, uy, si lo hubiera convertido el 17 de marzo. No, no, no. Asumimos que todo se convirtió el día de inicio del periodo, que si es año natural, 1 de enero. Eso es el principio rápido. Y por eso es que en el ejercicio que teníamos acá, este 30 se entendía como el promedio de acciones potenciales que hubo en el periodo, porque se entiende que desde el puro inicio siempre estuvieron las 30 convertidas. Otro punto importante, los efectos dilusivos se determinan de forma independiente para cada periodo. No hay que, si había un efecto dilusivo el año pasado y este año ya no existe o este año tiene menor efecto de dilución, valga la redundancia, eh, pues no, los cálculos son independientes, ¿ok? No, no hay que mantenerlo, lo que se presumió el año pasado no hay que mantenerlo para este año. La idea es presentar el peor escenario de cada año por separado. Listo, eso es lo que dice el 37, vamos con el 38, vamos a leer. Ok, volvemos a un tema de fechas, igual que el párrafo 36. Aquí lo que nos va a decir es, si hubieran ganancias, acciones potenciales que fueron canceladas o que fueron prescindidas, es decir, ya no juegan al final del periodo, pero si estuvieron jugando durante el periodo, sí se incluyen en el cálculo del promedio solo por la parte en que estuvieron vivas. Y por el contrario, las potenciales que sí se convirtieron en el periodo, es decir, que están ya incluidas en la ganancia por acción ordinaria, se van a incluir, sí, por el periodo hasta la fecha de conversión, es decir, desde el inicio del periodo hasta la fecha de conversión. Si la acción podría ser, estuvo eh, vigente desde el 1 de enero y se convirtieron el 31 de mayo, entonces en la ganancia por acción ordinaria vamos a incluir en el promedio esos 5 meses. Y los 7 restantes meses, entendiendo año natural, van a estar ya incluidos en la ganancia por acción ordinaria. Entonces, importante tener esto en cuenta, el tema de las fechas. Es un tema al final lógico. Ok, una regla más. Al final estos son solo reglas de aclaración. Digamos que hubiese más de un escenario para la conversión de las acciones potenciales. Lo que nos va a decir este párrafo 39 es que para el cálculo de la acción o de la ganancia por acción diluida, vamos a utilizar el escenario que sea más ventajoso para el tenedor del instrumento, para la otra parte, no para la empresa. Otra regla más en el 40 se tiene que ver con acciones potenciales, pero en subsidiarias, negocios conjuntos, asociadas. Y lo que dice es que habría que incluir también la proporción de los efectos dilusivos de estas emisiones potenciales en las subsidiarias, negocios conjuntos, asociadas, dentro del consolidado. Por la proporción, el efecto que le toque. Hay un ejemplo bastante extenso, que es el ejemplo 10, no lo vamos a ver, pero si quieren profundizar pueden pasar a leerlo. Por temas de tiempo pues, es poco común, entonces por eso no lo vamos a incluir. Listo, vamos, este es un párrafo sumamente importante. Yo les he venido insistiendo, todos con el cuento. Yo les he venido insistiendo de que aquí lo que importa es ver el peor escenario. Que habrán ejemplos de conversiones que no den reducción, que más bien den incremento en la ganancia por acción. Entonces, esos son efectos antidilusivos. Este párrafo 41 es clave porque lo que nos dice es que solo vamos a meter las transacciones que sí tienen efectos de reducir las ganancias por acción. Y voy a leerlo textualmente como viene planteado. Las acciones ordinarias potenciales se tratarán como dilusivas cuando y solo cuando su conversión en acciones ordinarias podría reducir las ganancias por acción o incrementar las pérdidas por acción de las actividades que continúan. Pero aquí lo que importa es el y solo cuando, es decir, son dilusivas solo cuando va a reducir, va a generar más bien una menor ganancia por acción de los accionistas ordinarios. Y aquí nos lo van a reforzar. Vamos a ver.
habla de cifra de control. Cifra de control es un punto de referencia. Lo que nos va a decir básicamente es que vamos a utilizar las ganancias por acción ordinarias como punto de partida para saber si algo tiene efectos dilusivos o antidilusivos. Okay, eso es lo gran importante. Y aquí volvemos, párrafo 43, reafirma lo que hemos venido hablando, y es que las acciones potenciales serán antidilusivas cuando podrían dar lugar a un incremento en las ganancias. O sea, estas son más bien, me sube la ganancia por acción. El cálculo de las ganancias por acción diluidas no supone la conversión de acciones ordinarias potenciales que pudieran tener un efecto antidilusivo. Voy a subrayarlo. Es decir, las antidilusivas no las vamos a usar, nosotros nos vamos a quedar únicamente con las que sí son dilusivas. Eso es reafirmando la idea. Ok, el párrafo 44 nos plantea una situación donde hay varios tipos de instrumentos que van a ser acciones potenciales. Entonces la pregunta es cuál pongo primero, que todos al final van a ser antidilusivos, perdón, dilusivos, o habrá alguno que es antidilusivo, perdón. O podría ser incluso que en individual todos son dilusivos, pero en el agregado algunos se convierten en antidilusivo. ¿Qué haríamos en esos casos? Vamos a ver qué nos dice el párrafo. Nos dice que cada emisión o cada serie de acciones potenciales se considerará independiente del resto. Es decir, que cada una se tiene que calcular por separado. No vamos a hacer mixes extraños para unir tipos de instrumentos que no guardan relación. Lo importante es el orden. El orden para calcular su efecto dilusivo lo vamos a entender según la siguiente regla. El objetivo al final es maximizar la dilución, es decir, presentar el peor escenario de ganancia por acción si se hubiesen convertido todas las cosas que se pueden convertir. Entonces, para maximizar esa dilución, sinónimo de peor escenario, vamos a tomar el orden que va a ser desde el instrumento que tiene mayor dilusividad, o sea, el que es más dilusivo, hacia el que es menos dilusivo. Y como tip, la norma nos dice que las opciones o las opciones de compra de acciones, que en Estados Unidos les conocen como warrants, generalmente se incluyen primero, puesto que, ¿qué hace una opción de compra de acciones? A la ganancia posiblemente no le afecte a nada, pero el denominador sí lo va a incrementar. Entonces ahí ya se sabe que hay un incremento de 0% en el numerador y un incremento de X% en el denominador. Ese amigo, siempre va a ser dilusivo. Entonces ese es el primero que se va a incluir. Y a partir de aquí, ya casi vamos a terminar este video, a partir de aquí vamos a ir viendo diferentes casos específicos. Vamos a empezar por las opciones. Vamos a llegar como al párrafo 46, por eso digo que ya vamos terminando. Vamos a empezar por las opciones y luego vamos a brincar a instrumentos convertibles y luego vamos a brincar a acciones de emisión condicionada y luego vamos a brincar a contratos que pueden ser liquidados por acciones ordinarias o en efectivo, opciones compradas. O sea, vamos a ir escenario por escenario viendo a ver cómo se tienen que tratar eso hasta el párrafo 63. ¿Okay? En este video vamos a ver solo el tema de las opciones o los warrants, que es un poquito complejo, y vamos a ver un ejemplo final para terminar. Recordar, una opción es un contrato que le da la facultad al tenedor de obligar a la otra parte a, típicamente, venderle algo a un precio ventajoso. ¿Ok? La opción típicamente está abierta en un plazo de tiempo, no tiene una fecha específica, y como está abierta en un plazo de tiempo, el tenedor tiene la ventaja de que en el momento en que las situaciones de mercado sean ventajosas, puede hacer la conversión de su opción. Eh, Eso es una opción. Para opciones de acciones vendría siendo lo mismo, ¿verdad? Esto al final es un instrumento derivado y simplemente aquí estaría siendo un instrumento derivado cuyo adyacente son las acciones de la empresa. Entonces, es algo sencillo. Si no han entendido esta explicación, les recomiendo investigar qué son opciones de acciones y tal vez podrán encontrar un video específico de eso. Listo, continuaré. Partiendo de que entendemos que es una opción de acciones para comprar acciones,
Vamos a ver cómo se hace. Lo que dice es que para calcular la ganancia por acción diluida, la entidad supondrá que se ejercitan las opciones de compra de acciones y que los cuales tendrán efectos dilusivos para la entidad. Para ello, vamos a suponer que se procederá con la emisión de acciones cuyo cuyo precio de ejercicio de la opción es igual a el precio de mercado de las acciones durante el periodo. Y la diferencia entre ambas se entenderá que son a título gratuito. ¿Cómo se mastica esto? Ya vamos a ver el ejemplo. Básicamente lo que dice es que las acciones que se están vendiendo a un precio de mercado o superior, pues no las vamos a considerar. Esas no van a entrar en el cálculo. Las que sí van a entrar en el cálculo son las acciones que se han vendido por un precio menor. ¿Y por qué? Porque esas que se han vendido por un precio menor las vamos a tratar como si fuesen una emisión de acciones a título gratuito. Ya vamos a ver el ejemplo. Creo que vamos a ver el ejemplo y después venimos a leer este párrafo 46. El ejemplo es el 12. Voy a poner aquí está. Este es el video, el ejemplo. Es un ejemplito bastante largo, es el ejemplo 9. Vamos a leerlo juntos. Espero que puedan ir haciendo incluso ustedes mismos los cálculos en paralelo. Con este ejemplo casi que cerramos el video y vamos a recapitular casi que todo lo que hemos venido hablando, aunque incluso considera algunos elementos de los párrafos posteriores, pero el ejemplo se entiende bastante bien. Dice que vamos a hablar de las ganancias y después vamos a hablar de las acciones. Eso es lo bonito de esta norma, es bastante ordenada. Nos dice que las ganancias de las operaciones continuas es de 16.400.000. Hubieron dividendos sobre acciones preferentes por 6.400.000. Entonces eso nos hubiese dejado una ganancia para los accionistas una utilidad para los accionistas de 10 millones. Y hay una pérdida de operaciones discontinuas atribuible a la controladora de 4 millones. Entonces, y esta pérdida atribuible a la controladora es parte de los instrumentos de patrimonio, ¿verdad? Es parte de los dueños. Entonces, en realidad les está quedando solo 6 millones. Y actualmente los accionistas tienen 2 millones de acciones. Entonces, entenderíamos que hay una ganancia por acción de 3 unidades monetarias. Es sencillo hasta el momento. Y nos van a dar otro dato. Esto tiene que ver más que todo con las acciones y es lo que nos va a interesar para lo que estábamos hablando de los warrants, que es el precio promedio de mercado de las acciones durante el periodo, que fue de 75 unidades monetarias. Listo, esa es toda la información que tenemos de las ganancias. Vamos a venir con las acciones ordinarias, potenciales. Estas son todas las potenciales. Vamos a hablar de que habían, y esta es la parte que nos interesa a los warrants, hay opciones por 100.000 con un precio de ejercicio de 60 unidades monetarias. Vean que el promedio eran 75 y el precio de ejercicio aquí eran 60. Vamos a ver cómo se come eso. También habían acciones preferentes convertibles, eso no lo hemos visto aún, pero podemos irlo tocando un poquito, que dice que se convertían a un valor par de 100 unidades monetarias, con un derecho por dividendo acumulativo de 8 unidades monetarias por acción. Cada acción preferente es canjeable por 2 acciones ordinarias. Ok, entonces, ¿qué es lo que significa? Que si hay 800.000 acciones con un valor par de 100.000, es decir, hay, tendría que 80 millones de unidades monetarias en acciones preferentes, y cada acción se puede canjear por 2 unidades, es decir, aquí potencialmente hay 1.600.000 acciones ordinarias, ¿verdad? Porque si estas 800.000 se convierten a 2 cada una, daría 1.600.000. Finalmente, incluso van el valor par, 100 unidades monetarias, mientras que la acción en mercado vale 75, es más cara la preferente. Y aquí hay otras obligaciones convertibles, estas son condicionales. Lo que nos dice es que hay un importe nominal de 100 millones de unidades monetarias. Que hay 100 millones, lo que pasa es que no he subrayado estos 1000 porque se van a cancelar con estos 3 ceros de acá. Cada 1000 títulos son convertibles en 20 acciones ordinarias, entonces básicamente habría que hacer ahí 100.000,
que son convertibles en 20. eh, Habría que multiplicarlos. No existe prima ni descuento total. Y la tasa impositiva es un 40%. Vamos a ver cómo se resuelve el ejercicio. Lo primero que hace el ejercicio es venir y ver cómo se han movido las acciones. ¿Ok? Perdón, las ganancias. Vamos a ver primero las ganancias atribuibles. Y, por ejemplo, vamos a empezar de que eh, el, ef- el efecto de las opciones es nulo. Digamos, no hay incremento en las ganancias. Perdón, aquí hay ganancias y también hay acciones. eh, Vea que aquí tenemos el incremento de las ganancias y aquí tenemos el número de acciones ordinarias. Y aquí vamos a ir viendo cómo se mueve la ganancia por acción. Muy bien. Por ejemplo, las opciones no afectan en lo más mínimo las utilidades, entonces va a quedar en cero. Pero, eh, y esto es lo que les está diciendo, ¿cómo vamos a hacer la conversión? Vamos a entender que de las 100.000 opciones que habían, solo 75 menos 60 dividido entre el precio de 75, recuerden, 75 precio de mercado, menos 60, que era el precio de la conversión, dividido entre el precio de mercado. Esta es la fórmula para saber cómo se calculan las que son emitidas gratuitamente. Que eso básicamente es lo que nos está diciendo acá, de que solo estas, que son las que están por debajo del precio de mercado, serían las que se están haciendo como emisión a título gratuito. Ya vamos a explicar por qué. Y, ok, eh, listo. Entonces, ese es el primer ejercicio. Luego están las convertibles. Como habíamos hablado un poquito. Bueno, las convertibles, el tema que tenían era que tenían intereses, ¿verdad? Como estas tienen intereses, hay que sumar estos intereses en la ganancia. Perdón, estos son los intereses, los 6.400.000, habría que sumarlos a la ganancia. Pero habrían dos acciones por cada una de las preferentes. Entonces habría 1.600.000 de ordinarias incluidas. Y si agarramos esto y entre esto, hay un efecto de 4 unidades monetarias. Y finalmente, para las que eran convertibles, solo para repasar un poquito, recordar que de estas 20 se puedan convertir, entonces eran 2 millones. Están aquí más bien. Vean, aquí están las acciones, ¿verdad? Los 100.000 por los 20, 2 millones. Y luego estaba el tema de incremento en las ganancias. ¿Qué es lo que pasa? Estas acciones devengaban un 5% de intereses. Como devengaban un 5% de intereses, hay que devolvérselo a la ganancia. Entonces, del valor par que tenían estas acciones, que en realidad eran 100.000 millones, eran 100.000 millones, eso hay que multiplicarlo por la tasa de interés y quitarle la parte del impuesto. En total, según el ejercicio, a 3 millones. Y eso habría que sumárselo a la ganancia. Listo. Y entonces, entendiendo esto, vamos a entender, ok, ¿qué hemos hecho acá? Esto es muy importante. Lo que hemos hecho acá es calcular los efectos dilusivos de cada una de las opciones. ¿Ok? Y luego vamos a acomodar del de mayor a menor, entendiendo que las opciones siempre tenderán a ir de primeras. Entonces, ¿ok? Luego, si ustedes ven, este es menor que el 4, entonces el 4, si ven, lo que está haciendo es incrementar muchísimo más la ganancia que lo que se está incrementando en las acciones. Entonces, es más dilusivo el 1.5 que el 4. O sea, el 4 va a ir de tercero. Ese es el gran chiste de esta cuestión, de esta parte del ejercicio, y es entender que las utilidades preferentes, que las vamos a pintar aquí el rojito, van a ir en tercer lugar porque este 4 es mayor que este 1.5, porque al final lo que está haciendo es un incremento significativamente mayor para la utilidad respecto del incremento que tiene el denominador, que es el número de acciones. Y entonces, ya que tenemos el orden, primero opciones, segundo las obligaciones convertibles que devengan un 5% de interés, y en tercer lugar el tema de las acciones preferentes, vamos a proceder con el cálculo de la ganancia por acción diluida. Ahora sí, vamos a partir de la original, que tenía una ganancia de
10 millones y habían 2 millones de acciones, en total eran 5 unidades monetarias. Y a eso le vamos a empezar a quitar, por ejemplo, el tema de las opciones. Las opciones lo que van a hacer es, ahora, ¿por qué estos 10? Es una muy buena pregunta que nos podemos plantear en este punto. ¿Por qué estos 10 y no, se acuerdan que habíamos llegado a 6? Y no estos 6. ¿Por qué nos quedamos con estos 10? Porque no hay que incluir la parte de las discontinuas. Porque las discontinuas en el tiempo lo que hacen es distorsionar. Eso lo hemos visto en el video anterior. Entonces nos vamos a quedar únicamente con la parte de las operaciones continuas, que serán los 10 millones. Listo, entonces nos quedamos con los 10 millones, digo, entre los 2 millones de acciones ordinarias originales y una utilidad por acción de 5. Si incrementamos las 20 de las opciones que hemos calculado con la formulita, vamos a cambiar de color, creo que era anaranjado. ¿Listo? Entonces ahora vamos a tener una ganancia de 10 millones versus 2 millones 20 mil acciones y nos da un efecto dilusivo. ¿Por qué? Porque el 4.95 es inferior al 5. Luego vamos con el 5% de acciones convertibles, que lo que va a hacer es incrementarme la utilidad, sí, me la va a incrementar en 3 millones, pero me va a incrementar en 2 millones la, eh, la cantidad de acciones. Y si ustedes se ponen a ver, 2 millones sobre 2 millones 20 es casi con un incremento del 98%, mientras que 3 millones en el numerador sobre 10 millones es un 30%, es decir, que el incremento en el denominador es relativamente mayor que el incremento en el numerador y por tanto hay otro efecto dilusivo y tenemos una nueva ganancia diluida por acción de 3.23. Y finalmente se evalúa el efecto que tienen las acciones preferentes convertibles y vamos a ver que este incremento de 6.4 millones sobre los 13 millones viene representando cerca de un 50%, un poquito menos. Y el incremento de las acciones, 1.4 respecto a los 4 millones, representa cerca de un 40%. Como el incremento en el denominador es mayor que el incremento relativo en el denominador, aquí tendríamos un resultado de una, si ustedes ven, el 323 es menor que el 345 y por tanto esto es un efecto antidilusivo. Y como hemos venido hablando, nos vamos a quedar con el 323 porque solo hay que tener en cuenta los efectos antidilusivos. Cuando hay un efecto, pero solo hay que tener en cuenta los efectos dilusivos. Cuando hay un efecto antidilusivo, ese no es tenido en cuenta, que es lo que dice acá. Dichas acciones preferentes son antidilusivas y por tanto no son tenidas en cuenta en el cálculo de las ganancias por acción diluidas. Y así tendríamos nuestro resultado de 3.23. Y esa sería la forma en que se presentaría la ganancia por acción básica y la ganancia por acción diluida. Vamos a regresar a la norma para terminar de leer los últimos párrafos. Y vamos a ir por el 46, que nos va a hablar un poquito de las opciones. Nos dice que las opciones se van a entender de las siguientes dos formas. Uno, aquellas acciones que se están vendiendo al valor de mercado o por encima, se van a presumir que estas son valoradas al valor razonable y por tanto no tienen ni efectos dilusivos ni antidilusivos. Y por tanto los vamos a ignorar en el cálculo. Sin embargo, las acciones que se están emitiendo a un precio menor que el precio de mercado, esas sí se van a entender que son acciones emitidas a título gratuito y por tanto tiene efectos antidilusivos que se añadirán al número de acciones en circulación, que es lo que hemos venido viendo. Ese día nos la refuerza en el párrafo 47 cuando nos dice que las opciones tendrán efectos dilusivos solo cuando el precio promedio de mercado exceda el precio de ejercicio y por tanto sea un precio de ejercicio favorable. Y algo importante, no se ajustará retroactivamente para reflejar los efectos en periodos anteriores. Luego nos va a hacer alguna aclaración de NIF 2. En la NIF 2 da la posibilidad de que se emitan opciones para los empleados. Lo que agrega este párrafo, nótese que este párrafo tiene una mayúscula y que es 47, igual que el anterior, simplemente es un agregado al párrafo anterior.
Y lo que nos quiere aclarar es que para efectos de pagos basados en acciones, el valor razonable de mercado incluirá el valor razonable de los bienes o servicios que son suministrados y que serán suministrados en el futuro. Es decir, y recordar un poquito, el concepto de valor razonable dentro de la NIF 2 no aplica como lo entendemos en el resto de la norma, digamos, no la aplica NIF 13, sino que aplica su propia definición de valor razonable y hay que respetarla. Es básicamente lo que nos está diciendo. Y para terminar, eh, cuando hay opciones que son emitidas para los empleados, que se basan en ciertos requisitos de desempeño, esas se tratarán como acciones con emisión condicionada y, y los contratos de acciones con emisión condicionada son tratados en el párrafo 52, es decir, no le aplican todavía los temas de las opciones, que es lo que hemos venido viendo. Que lo aquí sacar referencia, váyase hacia el párrafo 52 al 57. Y bueno, eso sería lo que teníamos para hoy. Eh, Básicamente era una introducción al concepto de ganancia por acción diluida. Importante, solo se consideran los efectos de conversión de acciones potenciales que tienen efectos dilusivos. Los antidilusivos no nos importan porque lo que estamos viendo es el peor escenario, la máxima dilución posible. Hay bastantes párrafos, como vieron, que respaldan esa idea. Alguna vez he visto que eso se enseña mal, entonces por eso hago bastante énfasis en ello. Y lo que hemos visto hoy es un poquito cómo se tratan las opciones de acciones, que básicamente es las que se emiten por un precio por debajo del promedio de mercado, se entiende que son emisiones a título gratuito y las otras no juegan, ¿verdad? Porque se presume que no tienen efectos dilusivos ni antidilusivos porque fueron ejercidas a valor razonable. Al menos eso es lo que presume la norma y vamos a respetar esa regla. Y como tercer aprendizaje importante, como estamos buscando la máxima dilución posible, hay que buscarle el orden para ir a encontrar esa dilusividad, ese efecto dilusivo. eh, y un tip que les digo yo es, vean los cambios relativos que existen entre tanto en las ganancias como en las acciones. ¿Por qué? Porque cuando el denominador crece porcentualmente menor que el denominador es dilusivo. Cuando el numerador crece porcentualmente más que el denominador es antidilusivo. Eso es nada más un truco matemático. Y eso sería, muchachos, espero que les sirva para algo el video. Poco lo van a ver en este fin de año, pero igual, feliz año para si alguien pasa en estos días a ver el video. Muchas gracias y espero que sea útil.